En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar Armitage, ¿vale? Que era, como ya habíamos visto antes, la versión gráfica de Metasploit. Entonces, bueno, podemos cargarlo dándole aquí directamente o mediante línea de comandos poniendo Armitage. Entonces, ya hemos hablado de que en la mayoría de veces vamos a utilizar Metasploit, o personalmente utilizo Metasploit en línea de comandos, pero podemos utilizar esta opción, ¿vale? Gráfica de Metasploit, que es Armitage. Entonces, esto, bueno, cuando inicia tienes que ponerle la IP, el puerto, usuario y contraseña, pero ya viene por defecto. Entonces, solo tenéis que darle a Connect, ¿vale? Decimos que sí. Y esto nos va a cargar digamos, es una versión en Java que tiene Metasploit. No va mal, pero sí que os recomiendo que, si podéis, utilicéis la línea de comandos, ¿vale? Porque al final, Armitage, aunque tiene las mismas opciones que Metasploit, sí que os puede pasar a veces de que en Armitage tenga menos exploits o no funcionen del todo correctamente, etcétera. Entonces, podéis utilizarlo, sí, pero bueno, vamos a ver cómo se utiliza, aunque yo recomiendo realmente utilizar la versión por línea de comandos. Entonces, nada, ya tenemos aquí arriba, ¿vale? Vamos a explicar de forma muy breve. Aquí arriba tendríamos los equipos, ¿vale? De hecho, nos van a aparecer los equipos. Vamos a lanzar un escaneo. No, ya nos lo ha detectado directamente, mira qué majo. Vale, pues nada, aquí tenemos el 2003, que sería, perdón, la 13, que es el Windows XP SP3. Este, que realmente es el Windows XP, ¿vale? De hecho, podríamos lanzar un escaneo sobre el equipo. Va a lanzar escaneos por defecto, ¿vale? Va a lanzar en este equipo, si os fijáis, por debajo realmente está tirando de Metasploit. Ha cargado el Auxiliary Scanner Port Scan TCP, le ha definido que el equipo es rhost, le ha puesto 24 hilos, le ha definido los puertos de forma manual y lo ha puesto a correr en background, ¿vale? Entonces aquí ya va detectando cosas. Una vez ha detectado, por ejemplo, que tiene SMB habilitado, lanza un escáner con SMB version para sacar la versión, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que todo esto va haciéndolo por debajo. Para nosotros esto sería transparente. Esto que vemos aquí realmente es la consola. Aquí tendríamos una consola directamente de Metasploit Framework para que pudiéramos hacer lo que quisiéramos, y aquí vamos a ir teniendo subpestañas de los diferentes trabajos que se estén realizando. Bien, en este caso se me ha cargado solo, pero si quisiéramos cargar solo tendríamos que hacer un nmap scan, por ejemplo, o directamente hacer un escaneo con Metasploit, como lo que habíamos visto anteriormente en el módulo Auxiliary, hacer un escaneo de ARP. Si nosotros hiciéramos un escaneo en IMAP, le pudiéramos dar un Intensive Scan. Esto lo que va a hacer es escanear tanto puertos, bueno, en este caso solo TCP, pero sí que va a lanzar, mediante la opción "-sc", ¿vale? El que habíamos visto en Metasploit, va a lanzar scripts para intentar identificar más información sobre los equipos, ¿vale? Podríais utilizar cualquiera de estas opciones, de estas tres, para identificar sistemas de forma automática, mediante procesos, o podríais utilizar estas dos en caso de que ya supierais la existencia de un determinado equipo, ¿vale? Bien, una vez hemos hecho esto, ¿vale? Ya tenemos escaneado, o ya tenemos por lo menos noción de cuáles son los equipos que tenemos en nuestra red. En este caso, nosotros queremos hacer pruebas con el XP, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, bueno, aquí tenemos diferentes opciones. Si le damos a Scan, bueno, realmente, como ya he hecho el escaneo, tampoco vamos a hacerlo. Aquí sí que hemos lanzado el escaneo, ¿vale? Nos ha identificado los puertos que tiene abiertos, aunque no nos ha identificado el tipo de sistema operativo, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, podríamos intentar sacar servicios, etcétera. Bien, vamos a poner en el caso de que queremos atacar este sistema, ¿vale? Ya hemos escaneado el sistema, hemos hecho un nmap scan, un intensive scan, por ejemplo. Lo que queremos hacer ahora es ser capaces de identificar qué posibles exploit tenemos, ¿vale? Pues esto nos vamos a Attack, Find Attacks, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es, en base a la información que ha sacado el escaneo, nos va a decir cuáles son los posibles exploits que podemos lanzar sobre ese equipo. Realmente esta opción está muy bien, ¿vale? Porque nos quita mucho trabajo. Lo que está haciendo es chequear, en base a las versiones y en base a los servicios que están habilitados, qué exploits serían funcionales para este equipo, ¿vale? Por lo tanto, esto sí que está muy bien. Bien, ya lo ha analizado. De hecho, si ahora damos al botón derecho, además del login, que lo teníamos antes, service y scan, tenemos attacks, ¿vale? Esto que pone login es por si tenemos credenciales en el equipo, ¿vale? Poder conectarnos y directamente ejecutar acciones. Services nos va a sacar información sobre los servicios y Scan nos va a realizar un escaneo igual que hemos hecho en el Windows 7.
En la parte de attacks, si os fijáis, aquí tenemos diferentes exploits, pero de los 1500 o 1000 y pico que tenemos, realmente solo nos ha mostrado estos. Si veis, este que tenemos aquí, MS08067 Netapi, es el que hemos utilizado hasta ahora, ¿vale? Realmente podrían funcionar cualquiera de los que nos aparecen aquí, ¿vale? Y digo podrían porque no tienen por qué funcionar todos. Tener en cuenta que lo que ha hecho en este caso Armitage es coger las versiones y machear si realmente esas versiones son funcionales para algún tipo de exploit. Pero no tiene por qué funcionar 100%. Entonces, podríamos hacer diferentes cosas. Podríamos lanzar un MS08067 de TAPI directamente y tomar control del sistema, porque ya sabemos que es vulnerable, ¿vale? O podríamos hacer un Ilarimari, ¿vale? Esto realmente es muy peligroso. Lo que está haciendo es coger todos esos exploits que pueden ser funcionales y lanzarlos a la vez, ¿vale? Esto es lo que normalmente en Metasploit se llama autopound, que es que nosotros tenemos un equipo, identificamos brevemente cuáles podrían funcionar y cuáles no, y le lanzamos todos. El problema que tiene es que puede dejar el sistema inestable, puede corromperlo, puede causarle una negación de servicio, puede tirarlo, etcétera. Porque al final podemos estar lanzando exploits que no son funcionales o exploits que son funcionales pero no, digamos, definidos de forma correcta. Entonces realmente podéis realizar esta opción de attack Hillary Mary, ¿vale? Y vamos a ver que realmente es posible o se logra control del equipo de forma correcta. Pero en este caso vamos a utilizar NetAPI para hacer las pruebas. Bien, si os fijáis, esto que nos muestra aquí es básicamente lo mismo que el Show Options, ¿vale? Nos está permitiendo definir, lo que pasa es que en este caso ya lo hace de forma automática, de ahí que seguro a muchos de vosotros os parezca interesante. Nos está definiendo que el host, que somos nosotros, somos este, el puerto local es este, cuál es el equipo al que nos vamos a conectar, el puerto al que nos vamos a conectar y demás. Y en target nos deja seleccionar el target. En este caso, pues podemos dejarlo de forma directa. Y aquí nos indica si queremos utilizar una conexión directa o una conexión inversa. Vamos a utilizar en este caso una conexión inversa. Le damos a Launch y vamos a ver que esto nos va a aparecer aquí otra pestaña, o lo normal es que aparezca. Lanza el exploit, aquí lo tenemos, la pestaña de exploit, ¿vale? Está lanzando el exploit con todos los parámetros que le hemos identificado y aquí ya nos aparece que está tomando control del sistema. Y ahora, si os fijáis, nos aparece como rojo. Esto significa que está comprometido, ¿vale? Y que realmente tenemos privilegios de NT Authority o de System, vamos. Y ahora ya cuando pulsamos botón derecho, tenemos aquí nuestra sesión de Meterpreter, ¿vale? Entonces aquí ya podríamos hacer lo que sea. Podríamos, por ejemplo, dumpear los hashes, ¿vale? De LSAS method, tenemos diferentes métodos, ¿vale? Vamos a probar este y nos va a volcar digamos, los hashes de los diferentes usuarios que tenemos dentro del sistema. Si os fijáis, cada acción que realicemos con Armitage nos crea una nueva pestaña. Esto realmente, por ejemplo, la de exploit podemos cerrarla sin ningún problema, que no se va a caer nuestro sistema, ¿vale? Sencillamente nos lo muestra para que sepamos lo que está realizando. Pero si lo cerramos no pasa absolutamente nada, ¿vale? Si nosotros cerramos el interpreter no pasa nada. Seguimos teniendo aquí la sesión comprometida. Entonces, realmente dentro de Meterpreter ahora podríamos hacer cualquier cosa, ¿vale? Podríamos utilizarlo para pivotar, para lanzar un screenshot, para prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Al final, como estáis viendo, es exactamente lo mismo que Metasploit, pero de forma gráfica. Es chulo, podemos decir que es chulo, porque realmente, pues sí, se ve bastante mejor, es muy intuitivo, de hecho, veremos más adelante, como tengamos muchos equipos, podemos directamente ejecutar unos contra otros acciones, y bueno, realmente está bien. El problema que no siempre funciona tan bien, sobre todo a la hora de lanzar los exploits, como, como con la versión de línea de comandos, vaya. Y si le damos a kill, vale, vamos a matar esta sesión de Meterpreter y por lo tanto vamos a dejar de tener control del sistema. Bien, vamos a hacer ahora el Hillary Mary, que es básicamente el autopound, ¿vale? Va a intentar lanzar todo de capón. Vamos a darle a Yes y vamos a ver cómo va a empezar a lanzar todos los exploits que había identificado, ¿vale? El problema es que esto, y en este caso no lo hemos definido, vaya, lo que está intentando es lanzar los ataques contra todos los sistemas, ¿vale? Si os fijáis, Launching Exploit está lanzando todo esto contra todos estos equipos. En este caso lo está lanzando contra mi equipo, que dudo que encuentre algo en este caso, y contra el Windows XP, ¿vale? Esto lo que hace es que lanza todos los exploits y luego se queda a la escucha para ver si alguno se conecta. Si es importante, en este caso obviamente habéis visto que sí, ¿vale? Veremos ahora cuál es el que ha funcionado.
es importante que tengáis en cuenta que este Hilary Mary solo lo va a lanzar sobre los dispositivos que ha identificado. En este caso, ha identificado correctamente el 16 y el 13, es decir, el mío y el Windows XP. Y aquí tenemos que se ha abierto una sesión. Concretamente, se ha abierto la sesión en el Windows XP2 Udemy. Si veis, ha funcionado perfectamente y podemos utilizar la sesión 2 del Interpreter para hacer cualquier cosa, ¿vale? Levit Privilege, bueno, absolutamente cualquier acción. Pero si fijáis en las IPs, realmente ha lanzado muy poquito contra este, ha lanzado solo un par, ¿vale? Porque realmente no sabe qué tipo de sistema es. Entonces lo que podríamos hacer es lanzar un escaneo más profundo sobre el Windows 7, en este caso, que sería la dirección IP18, para que realmente nos detectara más información, ¿vale? Pero bueno, realmente habría que hacer exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Entonces, aquí en esta carpeta tendríamos realmente todos los módulos de exploit y demás, por si queremos directamente configurar alguno y lanzarlo sobre uno de los equipos que hemos visto. Pero yo no recomiendo mucho porque realmente, digamos que la función importante de Armitage es el poder cogerte un equipo y directamente darle a tags y tener aquí los diferentes payloads, perdón, los diferentes exploits que podemos lanzarle, ¿vale? Recordar, en host la parte de escaneos para identificar los equipos, podemos importarlos, en attacks para identificar posibles ataques sobre los equipos que hemos visto y Hilary Mary para lanzar todos los exploits que puedan ser funcionales, es decir, un autopower. Igualmente podemos utilizar los workspace, al igual que teníamos en Metasploit Framework por línea de, por línea de comandos en la consola, podemos crear diferentes workspace para gestionar estos proyectos según el cliente. Esto, bueno, luego realmente tenéis formas de organizarlo, ¿vale? En modo círculo, tenéis, bueno, esto podéis probar vosotros un poco, podéis cacharrear un poquillo con esto, porque realmente es práctico, ¿vale? Sí que para pruebas puntuales podéis utilizarlo, pero como comento, yo recomiendo utilizar mejor la línea de comandos. Así que nada, probar un poco, comprobar qué podéis hacer y de todas formas más adelante veremos acciones un poquito más avanzadas que podemos realizar con Armitage, ¿vale? Así que nada, cualquier duda que tengáis escribidme por correo y nos vemos en el siguiente vídeo.